Buenos días. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura de Derecho. Me encuentro cursando el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos, realizando el reto número 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, al lado del asesor José Luis Gaona Esparza. Mi nombre es José Andrés Gómez Almeida y mi matrícula es la 2001-5388. El día de hoy nos encontramos a 25 de marzo del año 2023. Comenzó con la explicación de los hechos del caso. La presunta víctima fue Rosendo Radilla Pacheco, quien era un hombre casado, el cual tenía 12 hijos. Este estaba involucrado en la vida política y en las obras sociales en Atoyac de Álvarez Guerrero, en particular en la organización de caficultores y campesinos en la zona. Entre 1955 y 1965 tuvo diversos puestos políticos en su estado, aparte de dedicarse a la compraventa de ganado y realizar corridos acerca de las luchas campesinas y sociales que se vivían en la época y la ciudad donde vivía. El 25 de agosto del año 1974, Rosendo Radilla Pacheco y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez hacia Chilpancingo, Guerrero. En el trayecto el autobús fue detenido 2 veces por retenes militares. En la segunda ocasión fue en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, en donde ordenaron bajar a todos los pasajeros y volver a subir, con excepción del señor Radilla Pacheco, quien quedó detenido por componer corridos, a lo cual indicó que este no era un delito. Aún así se lo llevaron. El señor solicitó que dejaran ir a su hijo menor, quien lo acompañaba, a lo que los militares accedieron. Este le dijo a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por elementos del ejército mexicano, quienes, lejos de ponerlo a disposición ante la autoridad inmediata, lo ingresaron a las instalaciones militares, siendo esta la última noticia que se tiene registrada de su paradero, por lo que, además de la retención ilegal, se les atribuye a los mismos la desaparición. ¿Cómo fue el proceso ante la comisión? Pues el 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en una denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad, mediante el cual declaró admisible esa petición. El 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo, en el cual formuló ciertas recomendaciones para el Estado mexicano, el cual fue notificado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes, con posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar que el Estado mexicano no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Los razonamientos expresados por la Corte. El Estado, en su contestación, interpuso 4 excepciones preliminares, las cuales fueron las siguientes: incompetencia para conocer de los méritos del caso, debido a la fecha de adhesión de México a la Convención Americana, ya que esta fue en el año 1981 y los hechos fueron en el año 1974, por lo que evidentemente aún el Estado no era parte de este sistema. Bueno, pues la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco tiene un carácter continuo y permanente, que a la fecha no se conoce su paradero y que las investigaciones realizadas al respecto no han producido ningún resultado. En la segunda excepción, interpuso la incompetencia para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, debido a la fecha de adhesión de México a la citada convención, indicando que la Corte se encuentra impedida para conocer sobre los hechos o actos que se cometieron o se ejecutaron antes del 9 de abril del 2002, fecha en la que se adicionó México a esta Corte, a este tratado, perdón. Bueno, pues los actos de desaparición forzada de las personas que continúen o permanezcan más allá de la fecha de entrada en vigor para México, es decir, el 9 de abril del 2002, en tanto no se establezca el destino o paradero de esta víctima,
como es en el caso que estamos tratando, se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco se continúa ejecutando. De ahí que la eventual aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el presente caso, aún se encuentra dentro de la competencia temporal de esta Corte. El tercero nos indica que la incompetencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso indica que carece de competencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos suscrita en Bogotá en 1948 como fundamento para conocer el presente caso. El tribunal consideró que la excepción preliminar interpuesta no tiene objeto, por lo que en consecuencia debe desestimarse. Y la incompetencia para conocer de presuntas violaciones a los derechos de la vida y de la integridad personal, reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Radilla Pacheco. La muerte y la alegada tortura del señor Rosendo Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte, la cual fue el 16 de diciembre de 1998, ya que desde la fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, ya habrían transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero, a lo cual la Corte respondió que la presunción de muerte en caso de desaparición forzada solo permite concluir que se presume que el señor Radilla murió, mas no conlleva a establecer con certeza la aproximación de fecha de su muerte, lo cual sería determinante para dar lugar a lo que el Estado solicita, por lo que todo lo expuesto en el tribunal desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los hechos que presuntamente vulnerarían los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco. En conclusión, este caso fue la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano. Esta resultó en un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos, como promover la fijación de criterios de interpretación en la materia de derechos humanos, los cuales culminaron en la reforma constitucional de 2011, lo cual impulsó una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma del 2011 otorgó un estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, lo que amplía y fortalece la exigibilidad de los mismos. Me retiro. Un saludo, gracias.